Mariana Camarena, mejor conocida como No Mariana, es una artista de cómic e ilustradora. Además de escribir, ha trabajado en proyectos de cómic e ilustración. Julián Bambores es diseñador gráfico e ilustrador especializado en diseño de personajes y storyboard. Actualmente es director y supervisor de series y películas animadas. Y hoy está en entrevista con nosotros para presentarnos Mentiras Blancas que me dijeron de Morrito, publicado por Trillas. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran hoy? Muy bien, Hola, todo muy bien, muy bien. muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, cuéntenos qué les motiva a ser ilustradores y cuál fue su primer acercamiento cuando eran niños con alguna ilustración. Ay, Julián. ¿Quieres que yo inicie? Sí. Bueno, en mi caso, pues realmente yo siempre me crié viendo la televisión. O sea, yo soy niño finales 80s y principios 90s y yo fui muy influenciado por todas estas caricaturas que pasaban en el Canal 5. La verdad es que creo que todo eso que yo veía en la televisión yo lo quería replicar en dibujo. O sea, fue parte de este descubrimiento que yo tenía de quién hacía esto que me gustaba tanto y quería yo replicarlo. Y por mucho tiempo yo me la pasé dibujando, yo siempre dibujé, pero realmente siempre fue como un hobby. Creo que fue a partir de acabar la carrera, yo estudié diseño gráfico y realmente me especialicé tanto en ilustración como editorial, pero realmente nunca pensé dedicarme a lo que me dedico actualmente, que realmente también estoy en el área de la animación. Ahorita prácticamente fue a partir de mi gusto, mi obsesión por el dibujo realmente, y empezar a conocer a la gente dentro del entorno donde yo estaba, y a partir de ahí empecé a moverme a estos círculos de la animación y redescubrir este gusto que yo tenía de niño, ¿no? Entonces realmente para mí nunca lo dejé, siempre fue como hacerlo constantemente porque era algo que a mí me gustaba, me nacía. Mariana, Pues yo siento que al igual que Julián y cualquier persona que dibuje, yo lo hago desde chiquita. Yo me acuerdo que de chiquita iba a los trabajos de mis papás. Ellos son arquitectos, entonces en su despacho había muchísimas cosas para dibujar. Tenían todos los lápices y plumones y a mí me encantaba ir. Y pues ellos encantados porque yo estaba muy entretenida dibujando. Y fue un gusto que ellos siempre me alentaron, tanto mi mamá como mi papá. Ellos como que siempre procuraban que yo tuviera herramientas a la mano. De hecho, les puedo platicar que hubo una época en la que yo era chiquita y se me ocurrió la locura. Bueno, era como un acto rebelde para mí. Lo que yo hacía era dibujar sirenitas chiquitas en las paredes de mi casa, pero así como que muy, muy chiquitas para que mi mamá no se diera cuenta, ¿no? Entonces ya después, platicando con ella varios años después, me dijo que ella siempre estuvo al tanto, pero como que no quería cortarme esa inspiración. Entonces nunca me dijo que ella sabía. Entonces yo creo que ese es un reflejo del apoyo familiar que yo siempre tuve. También mis papás les gustaba muchísimo leer novelas y también coleccionaban cómics. Entonces fue también un gusto que yo tuve también compartido con mis papás. Y yo también lo que hacía en la primaria era yo hacer mis cómics, porque a mí me encantaba leer cómics y yo quería justamente replicar eso. Entonces yo tenía como que mis personajes y fue yo creo que un gusto como que nunca perdí. Digo, ya después, ya que fui más grande, me especialicé en el diseño gráfico, que es en lo cual actualmente yo trabajo, pero como que nunca dejé eso y yo creo que es como mi forma de expresarme y comunicarme con el mundo y pues para mí es una maravilla que ya que soy más grande ya me puedo dedicar a esto. Yo creo que si pudiera platicar conmigo misma de chiquita y pudiera decirle cuando vas a ser adulta vas a hacer cómics, yo creo que estaría súper, súper feliz. ¿y alguno guarda algún cuaderno, alguna hoja, algún dibujo de esa época? Sí, claro que sí. De hecho, lo que hizo mi mamá fue que mis cómics que hacía como en libreta los guardó y de hecho hubo una que ella me ayudó a editar, entonces yo sí guardo muchísimos ¿Y dibujos tú, de Julián? chiquita.
Sí, creo que de mi lado también debe de haber muchísimos, muchísimos cuadernos ahí guardados en la casa de mi mamá. La verdad es de que a mí lo que me pasaba es de que yo dibujaba en los cuadernos hasta escolares. Entonces, yo creo que en todos lados tengo algo de dibujos, hasta en algunos libros yo me acuerdo que dibujaba en las esquinitas de los libros. Entonces, ha de haber muchísimo material ahí que yo hacía para tratar de dibujar todo lo posible a todas horas. Cuéntenme cómo surge la idea de escribir esta novela gráfica. Este cómic en particular, bueno, yo fui la que lo escribió, Julián fue quien lo dibujó. Este cómic que se llama Mentiras Blancas que me dijeron de morrito fue porque yo de chiquita, como todos los niños en México y en el mundo, mis papás me decían muchas mentirillas blancas, pero hubo una en particular que me impactó mucho porque yo toda mi vida pensé que era real y apenas hasta hace unos pocos años, porque lo que pasa con las mentiras blancas es que es algo tan común que los papás realmente nunca se sientan contigo y te dicen, a ver, vamos a hacer la lista de las cosas que te dije y te vamos a contar la verdad. O sea, realmente yo creo que son cosas que incluso se les olvida y llega a pasar como, por ejemplo, me pasó a mí, que toda mi vida yo como que cargué como esas creencias de la infancia y hasta hace unos años me enteré de la verdad y fue tanto shock que yo pensé que eran historias muy bonitas y yo quería justamente escribir sobre eso y trabajarlo. Y pues tuve el privilegio de poder trabajar con Julián. Entonces, pues es por eso. ¿Y tú, Julián, cómo fue encontrar estos textos de Mariana a la hora de plasmarlos en Pues dibujos? realmente fue muy gracioso porque nunca fue como pensado para que yo lo dibujara. Mariana lo estaba trabajando por su cuenta a partir de esta situación que tuvimos en una comida y como que se le dio esta idea y empezó a escribir como varios cuentos y en una de esas yo le dije, oye, me gustaría leer uno de ellos, quisiera saber que estás trabajando y al momento de empezarlo a leer, me gustó mucho lo que estaba, era muy divertido y dije, pues voy a hacer unos dibujos, vamos a ver qué tal puedo hacer algo por el estilo, porque realmente como yo ahorita estoy trabajando con muchas IPs para preescolar, yo quería hacer algo también parecido, pero en cómic. Entonces dije, pues vamos a hacer algo, vamos a probar a ver qué tal funciona, hacer algo como caricatura moderna y fusionarlo un poco con esta situación de ilustración infantil. Y, y ahí empecé a realizarlo, empecé a trabajar a partir de esos bocetos que había hecho Mariana con el texto y se lo mostré y le encantó. Entonces fue cuando se me prendió el foco y le dije, oye, ¿por qué no hacemos con estas historias que ya tienes? La verdad, Mariana no tenía tantas en ese momento. eh, y entonces fue como de, me gustaría hacerlas todas, las que tienes, y pues probemos y vamos a ver si funciona. Lo podemos imprimir por nuestra cuenta, lo mostramos y a ver qué sale de ahí. Ella estaba encantada con la idea, entonces fue cuando empezamos como a realizar este proceso, primero de diseño de personajes, empecé a hacer como todo este proceso de cómo quería hacer la separación de cada cuento, porque en primera instancia se había pensado en hacer portadas interiores para cada historia, pero lo que yo quería era que fuera una separación más hacia el color, aprovechando esta situación de que iba a ser a color y quería que fuera mucho más gráfico, más colorido, mucho más especial para el lector, para la persona que lo estuviera leyendo en el momento. Entonces decidí que cada historia tuviera este mood de color que fuera complementario a la historia que sigue. Entonces, cada historia tiene un incentivo de ese color que va a ser la siguiente historia y así sucesivamente, para que en el momento de que estés leyendo, fácil pudieras saber cuándo acaba una historia y empieza la otra, sin tener este problema de tener que agregar más páginas que eran estas portadas interiores. Entonces, así empezó a surgir y la verdad es que nos encantó el resultado final. La verdad es que no pensábamos que hubiera
tan buen recibimiento que hasta Trillas le gustó el proyecto que estábamos realizando y nos dio la oportunidad de poder publicar con ellos. Sí, creo que les quedó excelente la publicación en Muchísimas Trilla, la gracias. portada, Ah, el tamaño, o sea, como ustedes dicen, es súper colorido, naranja, verde, morado, azul, o sea, rosa, está padrísimo el libro. Y creo que a ah, todos los que somos de la generación X, en algún momento nos dijeron un tipo de mentira blanca, ¿no? Creo que nos hace recordar nuestra infancia a los de esta generación, básicamente. ¿Lo decidieron para un público específico? Realmente el público siempre lo pensamos como un público general. ujú. El cómic en primera instancia sí está enfocado hacia un público infantil. Más que nada porque las historias, los que narran las historias son los niños, entonces el que realmente se va a identificar es el niño en cuestión que lo está leyendo. Pero algo que nos dimos cuenta, esta maravilla de las mentiras blancas, que todo mundo tiene una mentira que nos han dicho. Todos tenemos esa anécdota, entonces se vuelve como un buen punto de partida para una conversación. Entonces se vuelve para el público en general. Realmente hemos tenido tanto niños como adultos que les ha encantado el proyecto y creo que puede ser abierto para todos. Les voy a mencionar algunas mentiras y ustedes me hablan un poco más de ellas. No vamos a spoiler todas las mentiras, pero seleccioné 4, ¿vale? Ok. Pollito mágico. ¿Qué me pueden decir del pollito mágico? Ah, la historia del Pollito Mágico es mi historia personal y de hecho es la historia que inspiró todo el cómic porque fue mi experiencia que tuve de chiquita con lo que yo pensé que había sido un experimento mágico porque de chiquita yo conseguí un huevito de rancho y lo llevé a mi casa porque yo quería probar si yo podía lograr que un pollito naciera de ahí. Digo, realmente como estaba chiquita, como que mis conocimientos eran muy poquitos. Y simplemente lo que yo hice fue que lo envolví en calcetines y lo puse debajo de una lámpara de escritorio como para que tuviera calor. Y ya pasaron como que varias semanas y yo me acuerdo que después de un tiempo llegué a mi cuarto y empecé a escuchar un como pío pío y me asomé a la cama y debajo de ahí había un pollito real. Entonces para mí fue como que un shock, fue como algo increíble, mágico que yo recuerdo. Y esa historia de mi experimento exitoso de la niñez fue algo que yo me la pasé siempre platicando, o sea, era como que mis historias favoritas de la infancia, pero resulta que hace como 2 años platiqué con mi papá y le pregunté si se acordaba de esa historia y empezó a morirse de la risa porque se dio cuenta que yo pensé que eso había pasado y ya después él me dijo la versión real. La versión real fue que me contó mi papá que él y mi mamá estaban preocupados porque yo llevaba con ese huevito varias semanas y no quería soltarlo y estaba necia con el pollito. Entonces, lo que ellos hicieron fue que por su cuenta consiguieron un pollito de feria y pues yo creo que el huevito original lo tiraron a la basura porque pues ya se iba a pudrir. Entonces, como que de esa forma me hicieron creer algo, pero como de una manera bonita para que yo tuviera un buen recuerdo de eso y no fuera un shock emocional para mí. Entonces, eso fue justamente lo que me inspiró a hacer el cómic, porque pensé que era una muy buena historia y era un muy buen tema. Entonces, esa es mía. ¿Qué pueden decirme de la planta en mi panza? Uy, creo que ese es el clásico de clásicos, ¿no? Obviamente hay sus variantes, porque también está el clásico de la semilla de sandía y demás. En esta historia en particular, lo que queríamos hacer era centrarlo específicamente a algo cotidiano de la Ciudad de México, ¿no? Que era el comer en un puestito de tacos, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea de hacer esta historia, porque en realidad las historias en su totalidad es algo que queríamos hacer, era resaltar un poquito ese realismo mágico, pero hacia lo cotidiano, en lo que es nuestro México. Entonces, por eso cada historia en particular tiene diferentes tipos de tropos de familias diferentes, pero que fácilmente podrías encontrar en nuestra sociedad. Y esa en particular era como
parte importante porque era un poco centrarlo no solamente en la comida mexicana, sino en que en los taquitos cuando los niños eh, le echan limón, pero pues el niño dice, pues ¿por qué no me como las semillas, ¿no? Nosotros como adultos pensamos, bueno, es que son amargas y te echan a perder el platillo, pero realmente la mentira es no te la comas, porque pues no, te puede crecer la planta en el estómago y es ahí claramente cómo el niño le hace ese clic instantáneo y pensar así de, no, es que si se me va a salir por las entrañas prácticamente, ¿no? Entonces es muy cortita esa historia en particular, pero creo que es la más significativa para ubicarnos en el espacio de donde estamos, ¿no? Y de serpiente personal, me gustó mucho también esta historia, porque alguna vez uno lo hizo por curiosidad. Bueno, la de serpiente personal es de un primito mío que tengo, que tenía la mala costumbre de, se comía el papel higiénico, quitaba los cuadritos y se los comía. Entonces mi tía estaba infartada porque no lograba que dejara de hacerlo, a pesar de que le decía no lo hagas, pues mi primito, no sé, se le hace chistoso. Entonces lo único que se le ocurrió a mi tía para que dejara de hacer eso fue que un día le dijo, oye, es que si sigues comiendo esto te va a crecer una serpiente en la panza. Entonces mi primito se quedó en shock y pues fue, o sea, justamente lo que reflejamos en el cómic es lo que los niños imaginan. Entonces pues casi casi tú ves una serpiente y pues obviamente el niño está aterrado. O sea, es como comedia, pero también como un poco como de realismo mágico horror, pero siempre desde el punto de vista de los niños. Entonces yo creo que es una muy buena historia y un muy buen ejemplo del tipo de historias que incluye el libro. Y háblenos por último de tantita cafeína. El de tantita cafeína es más hacia mi gusto, casi obsesión por el café, pero esa cuestión de por qué, a pesar de que realmente hay familias en las que sí les dan de tomar a los niños café, obviamente diluido con leche, ¿no? Entonces, para que no les haga mucho daño y no queden como tan hiperactivos. Entonces, en esta historia fue como un poquito esa relación padre-hijo de un padre que obviamente trabaja en casa y pues para poder estar sin ningún tipo de problema, pues toma sus cafés, ¿no? Obviamente toma más de la cuenta, pero pues su hijo le llama muchísimo la atención porque ve que el papá pues le encanta y pues quiere probarlo. Eso creo que pasa con cualquier niño, ¿no? Ve que los demás lo están probando y les gusta tanto que les da esta curiosidad de saber pues, a qué sabe, ¿no? Entonces es el hacerle la mentirilla para que no lleguen a ese punto, ¿no? Que no lo agarren. ¿No? Porque puede pasar algo, te puedes quemar o puede hacerte daño a la panza. Aparte me gustó mucho que las ilustraciones son sumamente expresivas de acuerdo a la emoción de cada historia. ¿Nos puedes mostrar un poquito el libro, Mariana? ¿Cuál fue de tus ilustraciones preferidas? Sí, claro que sí. Mira, realmente voy a elegir una página al azar porque realmente todas las páginas me encantaron. Aquí, como pueden ver, es un libro de comedia. Entonces realmente tratamos de que todas las historias sean amenas, que sean con un tono de humor. O sea, realmente son historias cotidianas, pero, ay Dios, esa es la de la ardilla. Yo creo que les puedo enseñar mi historia favorita porque es la única historia que tiene un niño con un nombre que se llama Paquito. Paquito es mi favorito del libro. Y lo que pasó con Paquito es que su hermana le decía que si le decía mentiras, le iban a salir puntitos en la lengua color azul, pero que Ujú. solamente la persona a la que le mentías podía verlos. Entonces, Paquito estaba en shock porque ve, incluso se veía en el espejo y no veía eso. Entonces, lo que pasa es que en una de esas que va con su hermana a su cuarto y le roba un chocolate, la hermana le dice que dónde está y Paquito le miente. Entonces, lo que hace la hermana es que le dice, a ver, enséñame la lengua. Entonces, Paquito pues como que se asusta
y ya él solito confiesa su travesura. Entonces, esta es una de mis historias favoritas. Realmente todas me gustan, están, yo creo que son fabulosas. O sea, yo la verdad soy muy fan de Julián y eso para mí, ay, miren, sí, yo creo A que mí me gustó mucho todas me la encantan. imagen de hasta el final, que está muy Ajá. emocionado y que dice, muchas gracias por leer nuestro cómic. Y tiene Ah, sus claro, claro. lagrimitas, sí. Esta. No, 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 la de hasta el final, la de hasta el final. Ah, esta. Sí. Ay, sí. Y también me gustó que es interactivo, porque también aquí dice, queremos conocer tu historia. Y escríbela, dibújala, @editorial Trillas y compártela con nosotros. Creo que también es muy bueno para acercarse con el público, ¿no? Sí, justamente lo que queríamos hacer era, pues ya que nos dimos cuenta de que ese cómic genera mucha conversación, queríamos justamente aprovechar que quien leyera este libro, por ejemplo, niños, que al final se pudieran ellos inspirar, porque seguramente tienen alguna historia. Entonces, al final del libro dejamos una página en blanco para que ellos pudieran dibujar o escribir su historia y ya aquí, bueno, pueden tomarle una foto a la página y etiquetar a Editorial Trillas y de esa manera podemos pues conocer más historias y nos podemos también inspirar y quién sabe, a lo mejor podemos incluirlas en un siguiente libro que espero que haya, pero depende de si mandan las historias. Chicos, ¿dónde los puede seguir la gente en redes sociales? Es muy sencillo. A nosotros nos pueden encontrar personalmente como Nomariana, @Nomariana en Instagram y a mí como Julián Van Boresart. Ahí estamos en todas las redes sociales. Y pueden conseguir el libro directamente con Trillas. Realmente está ya en todas las librerías, pero eh, pueden tener como un mucho más rápido con Editorial Trillas. Y aparte a los que somos fanáticos de los libros, no sé, pero a mí los libros de colores siempre como que huelen más delicioso que los libros normales. Sí. Exactamente. Aparte la textura, creo que fue muy buen material el que utilizó Trillas. Ujú. Está, no, no, está muy bonito el libro. Ay, gracias. Ay, muchísimas gracias. Chicos, ¿les gustaría agregar algo más a esta entrevista? Como ustedes dijeron, ya está a la venta, lo pueden conseguir. No sé qué quisieran agregar. Pues Pues no se pierdan el poder conseguirlo y pues yo creo que es un gran libro, es una gran oportunidad para poder generar esta conversación, para que puedan platicar entre todos de estas mentirillas que todos hemos tenido en algún momento en la vida, no importa si somos niños o adultos. Creo que está muy padre el poder tener esta conversación con la familia, con nuestros padres, con nuestros hijos y disfrutarlo, divertirnos, que creo que ese es el sentido importante de nuestro cómic, del poder divertirse, ver siempre el lado positivo a todo esto y al final del día disfrutar de este realismo mágico que tenemos. Mariana, ¿nos quisieras comentar algo para finalizar? Sí, pues yo creo que este libro es un muy buen regalo para niños, pero también lo pueden disfrutar todo tipo de personas. Es como para un público familiar. Y bueno, yo espero que, por ejemplo, si un adulto lee este libro, lo inspire para que se acerque a sus papás, si tienen la suerte de tenerlos a su lado, porque yo creo que es un muy buen tema de conversación y también si algún niño lo lee, pues espero que nos manden sus historias. Hicimos este libro con muchísimo amor y también agradecemos a Trillas que nos hayan adoptado. Y pues si lo quieren leer, pues ya está en Sanborns, está en Gandhi, está en las plazas de el libro de Trillas, está en Amazon y pues esperamos que les guste y lo disfruten muchísimo.